Esta historia está en la Biblia, pero casi nadie se atreve a predicar sobre ella. Un rey elegido por Dios, ahora rechazado y solo. El silencio del cielo lo lleva a hacer lo impensable, buscar a una hechicera, una mujer que habla con los muertos. Y desde las profundidades del más allá, regresa un espíritu profético, no para consolar, sino para anunciar su condena. Esta es la oscura historia de Saúl y la hechicera de Endor. Antes del rey David, antes de los salmos y las victorias legendarias, Israel conoció a otro rey, un hombre elegido no por mérito, sino por misericordia. Su nombre era Saúl. Saúl no era un guerrero famoso, ni un líder nato. Era solo un joven de la tribu de Benjamín, alto, imponente, de apariencia destacada, pero de espíritu tímido. Cuando los israelitas pidieron un rey para guiarlos como las demás naciones, Dios escuchó y accedió. Aunque eso significara rechazar su propio gobierno divino, el Señor eligió a alguien para reinar sobre ellos. Y ese alguien fue Saúl. El profeta Samuel fue enviado para ungir al nuevo rey. Y en ese momento, delante de Dios y del pueblo, Saúl se convirtió en el primero en llevar sobre sus hombros la corona de Israel. Ungido con aceite sagrado, investido de autoridad espiritual, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él. Profetizó, ganó batallas, liberó ciudades, fue aclamado como el elegido. Pero el peso de la unción exige obediencia. Con el tiempo, el corazón de Saúl comenzó a inclinarse, no hacia Dios, sino hacia sí mismo. En momentos de presión, cedía al miedo, no a la fe. Ofreció sacrificios sin ser sacerdote. Tomó decisiones apresuradas. Ignoró instrucciones claras y específicas dadas por Dios a través de Samuel, cuando se le ordenó destruir totalmente a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. Saúl perdonó lo mejor del ganado y aún trató de justificar su error con excusas piadosas. Fue entonces cuando el veredicto del cielo llegó con fuerza. Samuel lo miró con tristeza y dijo, «Has rechazado la palabra del Señor, y por eso el Señor te ha rechazado como rey». A partir de ese momento, la presencia de Dios comenzó a apartarse de Saúl, y en su lugar vino el tormento. Un espíritu maligno lo asolaba con inquietud. La paz lo abandonó. Se volvió paranoico, inestable, consumido por los celos hacia David, el joven pastor que, poco a poco, ganaba el favor que antes era suyo. Saúl persiguió a David como a un enemigo, aun sabiendo que Dios estaba con él. Consultaba a hombres, pero ya no al Señor. Se alejó de la oración sincera, y se acercó a la oscuridad. Y así, aquel que fue ungido por el profeta, se convirtió en un rey rechazado. Aquel que fue lleno del Espíritu de Dios, ahora era dominado por espíritus de tormento. Saúl se convirtió en símbolo de lo que sucede cuando alguien comienza bien, pero termina mal, cuando el orgullo sustituye a la obediencia, cuando la voz de Dios es reemplazada por el silencio, y el silencio conduce a la desesperación. Los filisteos se acercaban. La guerra estaba por comenzar. El ejército enemigo crecía ante los ojos de Saúl, y en ese momento, él necesitaba una palabra, una dirección, una respuesta. Por primera vez en mucho tiempo, Saúl decide volver sus ojos al cielo. Ora, espera, busca sueños, y no vienen. Busca profetas, y ninguno le responde. Consulta el Urim, el objeto sagrado que los sacerdotes usaban para discernir la voluntad de Dios, y permanece en silencio. Dios se había callado. No hay voz, no hay visión, no hay señal. Aquel que un día escuchó la voz de Samuel, que sintió al Espíritu del Señor venir sobre él, ahora camina en la oscuridad más profunda. Y quizá lo más aterrador de todo, no es cuando el enemigo habla, sino cuando el cielo guarda silencio. ¿Alguna vez has vivido algo así? ¿Ya clamaste y no pasó nada? ¿Ya te arrodillaste y solo encontraste silencio? ¿Sentiste que orabas, pero que tus palabras rebotaban en el techo y regresaban? Es un silencio que no consuela, es un silencio que atormenta. Ese era el lugar donde se encontraba Saúl, y en ese silencio nació la desesperación. Piensa conmigo. ¿Qué harías si necesitaras desesperadamente oír a Dios y Él no dijera nada? ¿Esperarías con fe o buscarías atajos? ¿Cuántas personas, como Saúl, no soportan esperar? ¿Cuántas, al no oír la voz de Dios, corren hacia voces que no vienen del cielo? Aquí es donde el terror de esta historia comienza a intensificarse. El rey de Israel, el ungido del Señor, a punto de hacer algo que él mismo había prohibido. Porque el silencio, cuando se interpreta mal, puede llevar a alguien a cometer locuras. Pero antes de continuar, ¿te has sentido alguna vez abandonado por Dios?
¿Has experimentado el peso de ese silencio? Escribe en los comentarios. Hay alguien ahora mismo viviendo eso, y tu testimonio puede ser la fuerza que necesita para no buscar respuestas en las tinieblas. El cielo estaba en silencio. Dios no respondió. Ningún sueño, ninguna visión, ninguna señal. Y cuando el cielo calla, el alma, débil y ansiosa, empieza a buscar alternativas. Saúl estaba acorralado. Veía al enemigo acercarse y sabía, sin la dirección divina, estaba perdido. Pero la desesperación es un terreno fértil para decisiones peligrosas. Entonces, el rey que un día expulsó a los adivinos, médiums y nigromantes del reino, ahora hace lo que él mismo había condenado. Decide romper su propia ley. Aquello que antes llamó abominación, ahora se convierte en su última esperanza. Se inclina ante el miedo, y el miedo lo lleva hacia lo oculto. Imagina, un rey de Israel, elegido por Dios, ahora buscando a una hechicera. Alguien susurra en la oscuridad. Hay una mujer en Endor. Esa frase cayó como una puerta que se abre hacia las tinieblas. Una mujer, una medium, una invocadora de espíritus. Saúl escucha, duda, pero decide. Y esa noche, el rey se disfraza. Se pone ropa común. Esconde su identidad. Sale a escondidas con 2 hombres. Desciende por el valle, pisando con cuidado, evitando ser visto. Cruza la oscuridad, guiado por un deseo prohibido. Oír una voz, cualquier voz. Pero dime, ¿cuántas veces tú también pensaste en ir más allá de lo correcto, solo por intentar obtener una respuesta? ¿Cuántas veces la desesperación te hizo considerar aquello que tu fe siempre rechazó? Es fácil señalar el error de Saúl. Pero, ¿y cuando eres tú quien siente que Dios está distante? Cuidado, el enemigo se aprovecha del silencio para ofrecer atajos. Pero no todo camino que ofrece respuestas viene de la luz. El pecado de Saúl no fue solo consultar a una hechicera. Fue creer que las tinieblas podían darle lo que Dios decidió no revelar. ¿Y cuántos, hoy, hacen lo mismo? Giran cartas, leen horoscopos, visitan mediums, acuden a templos que prometen revelaciones. Todo eso por una respuesta. Pero, ¿qué tipo de espíritu responde cuando Dios guarda silencio? Antes de continuar, respóndeme en los comentarios. ¿Alguna vez fuiste tentado a buscar respuestas fuera de Dios? ¿Conoces a alguien que cruzó esa línea? Háblame aquí abajo. Vamos juntos a exponer las tinieblas que aún se esconden donde muchos piensan que solo están buscando ayuda. La luna iluminaba apenas lo suficiente para ver los caminos torcidos. Saúl, el rey de Israel, ya no caminaba con el pecho en alto. Disfrazado, con el rostro cubierto por la vergüenza y el cuerpo pesado por el miedo, avanzaba en silencio hacia un lugar donde había jurado nunca poner los pies. Endor, un pueblo olvidado entre las colinas. Allí vivía una mujer temida por el pueblo. Una mujer que hablaba con los muertos. Vivía escondida. Sabía que su práctica estaba prohibida. Pero también sabía que incluso los reyes podían romper sus propias leyes cuando el desespero hablaba más alto. Saúl llega de noche. La sombra de su corazón se confunde con las sombras del paisaje. 2 hombres lo acompañan. Ninguno habla. Sabían lo que estaban haciendo. ¿Pero sabían con quién estaban tratando? La casa de la mujer era oscura. Había símbolos grabados en las paredes. El humo de velas antiguas llenaba el aire con un olor denso, casi sofocante. La medium, vieja y observadora, notó que algo no encajaba. Pero escucha el pedido. Conjúrame, te ruego, el espíritu de quien yo te diga. Ella duda. Recuerda que eso era un crimen en Israel. Recuerda que quien ordenó la prohibición fue el mismo Saúl. Pero el rey insiste. Jura secreto. Jura protección. Y entonces ella accede. ¿Puedes imaginar ese momento? El ungido de Dios dentro de la casa de una hechicera, pidiendo algo que Dios había prohibido. ¿Cuántas veces, hoy en día, se repite esta escena? ¿Cuántos cristianos, heridos, cansados, decepcionados con el silencio, terminan yendo a lugares donde nunca debieron entrar? Casas de revelaciones. Consultas espirituales. Rituales disfrazados de ayuda emocional. ¿Conoces a alguien así? ¿Tú mismo has llegado a ese límite? Si es así, comenta aquí abajo. Tu historia puede ser la advertencia que alguien necesita para no cruzar esa misma puerta. Pero la historia aún no ha terminado. La hechicera comienza el ritual. Hace lo que sabe. Enciende incienso. Tras símbolos. Susurra palabras antiguas. Pero entonces, algo sucede. Algo diferente. Algo real.
Algo que ni ella esperaba. Da un paso hacia atrás. Sus ojos se abren con terror. Su voz tiembla. «Tú eres Saúl. ¿Por qué me has engañado?» Porque allí, en ese momento, el espíritu de Samuel se levanta ante ellos. El profeta muerto, aquel que ungió al rey por primera vez, aquel que habló en nombre de Dios, pero ahora envuelto en sombras, llamado de regreso, contra su voluntad, atravesando el velo entre los vivos y los muertos. No para consolar, sino para condenar. La hechicera grita. Nunca había visto nada igual. Estaba acostumbrada a manipular sombras, a usar trucos, a moverse entre el miedo y la ilusión. Pero ahora, algo real se había manifestado. Siente que la atmósfera cambia. El aire se vuelve pesado, casi imposible de respirar. Una sombra comienza a tomar forma. No es una visión cualquiera. No es una presencia común. Y es Samuel. Sí, Samuel, el profeta, aquel que murió con honra, aquel que fue la voz de Dios para toda una generación. Ahora está allí, envuelto en un manto espiritual, subiendo desde una dimensión que nadie debería tocar. Saúl cae de rodillas. Lo reconoce, aun con el rostro envejecido, aun viniendo del más allá. Saúl sabía quién era, y aun así, se atreve a hablar. Estoy muy angustiado. Los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí. No me responde ni por profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me digas qué debo hacer. Pero Samuel no vino a dar consejo, vino a dar sentencia. ¿Por qué me has inquietado, haciéndome subir?, pregunta él, con un tono de indignación celestial. Era como si dijera, no tenías derecho a llamarme. Y entonces, la condena es pronunciada. Samuel mira a ese hombre, el rey caído, el elegido que se perdió, y le dice, con la firmeza que solo un profeta puede tener: porque no obedeciste la voz del Señor, el Señor te ha hecho esto hoy. Y el Señor también entregará a Israel contigo en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Sí, muerte, no habrá salvación, no habrá victoria. La sentencia está sellada. Esta parte de la historia es una de las más oscuras de toda la Biblia. Un espíritu que regresa, no para dar esperanza, sino para sellar el juicio. Una invocación que Dios permitió, solo para mostrar que hay consecuencias que ni la muerte cancela. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas personas hoy en día se meten en el ocultismo, creyendo que recibirán ayuda, pero sin darse cuenta de que están invocando juicio sobre sí mismas? Esta escena es una advertencia. No todo espíritu que habla viene para bien. No toda revelación es luz. No todo contacto con el más allá trae consuelo. A veces, trae condenación. ¿Crees que Dios aún permite que ocurran cosas así hoy? ¿Crees que Él aún usa lo oculto para traer juicio a los que lo han rechazado? Déjalo en los comentarios. Abramos este debate, con respeto, pero sin miedo. La verdad bíblica necesita ser dicha, aunque asuste. El espíritu de Samuel no sonríe, no trae paz, no extiende las manos con misericordia, no consuela como un ángel enviado. Él está iracundo. Sí, iracundo. El alma de un profeta perturbada en su descanso. Llamado de regreso, por un rey que no escuchó a Dios en vida y ahora busca respuestas en la muerte. Samuel mira a Saul, no con ternura, sino con severidad. Habla como quien ya no pertenece a este mundo, y por eso no necesita suavizar la verdad. ¿Por qué me inquietaste, haciéndome subir?, pregunta de nuevo. Pero esta pregunta carga más que sorpresa. Carga indignación. Como si dijera, ignoraste la palabra viva, y ahora me buscas cuando ya es demasiado tarde. Saúl, temblando, confiesa lo que siente. Estoy en gran angustia. Dios se ha apartado de mí, y ya no me responde ni por profetas ni por sueños. Y entonces viene la sentencia. Fría, directa, profunda. Por eso, el Señor te entregará en manos de los filisteos. Mañana, tú y tus hijos estaréis conmigo. Mañana, una palabra corta, pero con peso eterno. Mañana es el fin. Saúl buscaba orientación, pero recibió condena. Dios se calló, y cuando finalmente habló, usó a un muerto para anunciar el juicio. ¿Cuántas veces has sentido que Dios se ha callado contigo? ¿Te has visto orando, ayunando, y aún así, parecía que el cielo estaba cerrado? La diferencia es, ¿qué haces tú en ese silencio? Saúl buscó la voz equivocada, y la respuesta que encontró fue la más dura que alguien puede escuchar. ¿Es fuerte? Sí,
¿Es aterrador? También, pero es la Biblia. Y por eso esta historia necesita ser contada. Si has llegado hasta aquí, es porque este contenido te ha tocado de alguna manera. Entonces, antes de seguir, backhand index pointing right there like. Eso me ayuda mucho a entender que este tipo de contenido bíblico y verdadero debe seguir siendo compartido. Y muestra a YouTube que este mensaje merece alcanzar a más personas. Vamos juntos a difundir lo que muchos temen predicar. Y ahora, si tienes valor, podemos continuar con el próximo momento de esta historia oscura. La caída de un rey. Saúl cayó de rodillas. Ya no quedaba lucha ni fuego en sus ojos. El orgullo del primer rey de Israel se desmoronaba en polvo. Su rostro tocó el suelo con un golpe sordo, como si su propio espíritu se quebrara allí. Estaba exhausto, sin fuerzas para resistir, sin valor para enfrentar el mañana que Samuel había profetizado. Su cuerpo temblaba, no solo por miedo, sino por la certeza de la sentencia. No quedaba nadie a quien recurrir. Los profetas estaban en silencio. Dios estaba distante. Y la hechicera, que había invocado el espíritu del profeta, intentaba ahora consolarlo, con un pedazo de pan. Un gesto pequeño, pero que mostraba la desesperación de ambos. El rey, que una vez fue ungido y exaltado, ahora estaba roto y solo. Su alma sangraba más que su cuerpo. Sabía que el fin se acercaba, que la batalla traería su muerte y la de sus hijos. Y aún así, mantenía una esperanza tenue, una esperanza desesperada, que no encontraba lugar para florecer. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Que todo a tu alrededor se derrumba? ¿Que las oraciones no son escuchadas? ¿Que las promesas de Dios parecen vacías? Esa es la tristeza de Saúl. Un hombre que empezó bien, pero que dejó que el orgullo y la desobediencia consumieran su corazón. No pudo soportar el silencio de Dios, y se perdió en las tinieblas. Esta escena es una dura lección para todos nosotros. Cuando nos alejamos de la verdad y buscamos atajos, terminamos solos, sin fuerzas, sin amigos, sin luz. Pero incluso en la oscuridad, siempre hay una elección. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Saúl? ¿Buscarías al verdadero Dios, incluso en el silencio? ¿O buscarías respuestas donde no deberías? Piénsalo, reflexiona, y si sientes ese peso, no estás solo. Comparte tu sentir. Comenta aquí. Juntos encontraremos la luz que Saúl perdió. El día amaneció pesado para Saúl e Israel. La esperanza ya no brillaba en la mirada del rey. En su corazón, solo el eco de la profecía sombría hecha por el espíritu de Samuel. Sin fuerzas, reunió a su ejército. Los soldados, conscientes del peso de esa mañana, marchaban en silencio. El miedo era tan palpable como el aire que respiraban. Comenzó la batalla contra los filisteos. El choque de las armas, los gritos de guerra, la sangre derramada, todo componía una sinfonía trágica. Uno a uno, los hijos de Saúl caían. Cada pérdida era un golpe que destrozaba el corazón del rey. Pero la profecía se cumplía, no había vuelta atrás. Saúl, herido y desesperado, vio su derrota convertirse en realidad. Sin esperanza, sin alternativas, tomó la decisión final: quitarse la vida. Una tragedia anunciada. Un final marcado por el dolor y la desesperación. Israel huyó. Los filisteos celebraron. Y el cuerpo del rey, el primero ungido por Dios, fue expuesto en los muros del enemigo. ¿Puedes imaginar la profundidad de esa derrota? Un hombre elegido para liderar a un pueblo, que terminó su vida en el abandono y la vergüenza. Esta historia no es solo sobre Saúl. Es sobre lo que ocurre cuando nos alejamos de Dios, cuando buscamos atajos, cuando ignoramos la voz divina. ¿Qué podemos aprender de este final? Que ninguna gloria vale el precio de la desobediencia. Que el silencio de Dios no debe ser una invitación a la oscuridad, sino un llamado a la fe y a la paciencia. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que luchas una batalla imposible? ¿Que las fuerzas se acaban y la esperanza desaparece? Recuerda, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una elección. Elegir confiar, esperar y buscar la verdadera luz. Si esta historia te tocó, deja tu me gusta ahora. Esto ayuda a difundir este poderoso mensaje a más personas que necesitan escuchar esta verdad. La muerte de Saúl no fue solo el fin de un rey. Fue el cierre de un capítulo marcado por decisiones erradas, desobediencia y alejamiento de Dios. Él, que fue ungido para liderar Israel, terminó su vida en vergüenza. Su cuerpo colgado en las murallas enemigas, expuesto a la humillación pública. Un símbolo sombrío de lo que sucede cuando el corazón se aleja de la luz divina. Pero esta historia también es una advertencia para nosotros hoy. Cuando Dios guarda silencio,
Muchos corren hacia lo oculto, hacia atajos peligrosos, hacia respuestas que nunca vendrán del cielo. Saúl cruzó ese límite. Él quebrantó la ley de Dios y pagó el precio más alto. Esta es la dura verdad que pocos tienen el valor de predicar. No todo espíritu que habla es del Señor. No toda revelación trae paz o salvación. ¿Y tú? ¿Estás escuchando este llamado? ¿Estás eligiendo caminar en la luz, incluso cuando parece que Dios está en silencio? ¿O estás buscando respuestas en las tinieblas que solo traen condenación? Reflexiona profundamente sobre esto. Tu vida, tus decisiones, tu destino. Si esta historia tocó tu corazón, que puedas entender el valor de permanecer fiel. Que no busques atajos, sino que esperes en la fidelidad de Dios. Si te gustó este contenido, deja tu like, comparte y suscríbete para más historias profundas de la Biblia que pocos conocen. Juntos, vamos a difundir la verdad que libera. Hasta la próxima historia sombría.